vamos a ver la osteología del abdomen para luego posteriormente pasar a la osteología de Peretz. Primeramente, pues el abdomen, como ustedes están viendo aquí en la imagen, es una cavidad en la cual va a alojar a la mayoría de las estructuras del aparato digestivo, va a alojar a estructuras que van a intervenir en el aparato urinario, glándulas anexas del tubo digestivo y principalmente un órgano importante hematopoyético que es el vaso. Pero este abdomen en la parte anterior no tiene ninguna estructura ósea. A ver, toquen eso, igual tiene hueso. Nadie tiene hueso, es puro capa muscular, piel y tejido subcutáneo. Pero en la parte posterior, a nivel del abdomen, sí encontramos una estructura ósea, que es la columna lumbar. Dejamos de lado toda la parte del abdomen y nos vamos a enfocar directamente a la columna lumbar. Así ya. Pasar eso. La columna lumbar. La columna lumbar está conformada por las 5 vértebras lumbares. Estas vértebras van a tener las mismas características de las vértebras que ustedes ya habían estudiado pues, en primer semestre. Me refiero a vértebras cervicales, torácicas y demás. Pasado. ¿Qué características comunes van a tener estas vértebras lumbares? ¿Qué se denomina esto? Cuerpo vertebral. Detrás del cuerpo vertebral existían 2 estructuras llamadas pedículos. En la línea media de los pedículos se encuentra agujero vertebral, que a nivel de la columna lumbar, este agujero dice que adquiere una forma triangular. Tiene una forma triangular. A ambos lados del agujero vertebral da nacimiento a estas apófisis que se denomina apófisis transversa. Pero en las vértebras lumbares también se denominan apófisis costales, apófisis transversas o también se denominan apófisis costales. ¿Por qué? Porque según la literatura dice que son las costillas atrofiadas que quedaron a nivel de la columna lumbar. Casi el resto de los animales tienen costillas hasta la columna lumbar, sacro y demás, excepto el ser humano. Por eso se dice que embriológicamente estas son costillas atrofiadas que quedaron. Por eso le colocaron el nombre de apófisis transversa. Medialmente a las apófisis transversas se encuentran las apófisis articulares, superiores en este caso, y obviamente por la otra cara se van a encontrar las inferiores. Medialmente a las apófisis articulares encontramos las láminas y posteriormente a las láminas encontramos la apófisis espinos. Todas estas partes son partes comunes que ustedes ya las habían estudiado. Pero estas vértebras lumbares, aparte de esas estructuras, tienen 2 partes anexas. Por ejemplo, entre la apófisis articular y la apófisis costal se encuentra este pequeño pico que se llama apófisis accesoria. Apófisis accesoria. Según la literatura, dicen que esta apófisis accesoria sería recién la apófisis transversa. Recién sería la apófisis transversa. Pero bueno, son algunas literaturas. Medialmente a la apófisis accesoria encontramos, miren, esta protuberancia que nace de la apófisis articular. A esta se la ha denominado apófisis mamilar. Apófisis mamilar. Son 2 apófisis que es característico de las vértebras lumbares. Pasado. Miren, también otra característica de las vértebras lumbares, su cuerpo es más grande, más ancho, grueso. Pásalo, Fabio, por favor. Miren, su apófisis espinosa es más ancha, grueso, alto y corta. Bien corta. Pasado. Bien. Antes que pasemos a ver la continuación de la columna vertebral, vale recalcar que la columna lumbar es la única parte ósea que presenta a nivel abdominal. No hay ninguna otra estructura ósea. Bueno, ya que hemos hablado de las vértebras lumbares, pues vamos a continuar el trayecto de la columna vertebral. En esta oportunidad vemos
al sacro. El sacro es una estructura ósea de forma triangular, de base superior, de vértice inferior. Tiene dos caras laterales, tiene dos caras, una cara posterior, que es irregular, rugosa, y va a tener otra cara anterior. Se dice que este sacro está formado por la unión de 5 vértebras sacras. Son 5 vértebras que se han fusionado, que se han unido unas con otras, para formar esta estructura. Bueno, aprovechando la imagen, pues vamos a ir estudiando cada una de estas sus caras. Cara posterior. La cara posterior del sacro, a nivel de la línea media encontramos una cresta, que se llama cresta sacramedia. Cresta sacramedia. Esta cresta sacramedia se dice que se formó por la unión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Al unirse todas las vértebras se han fusionado también a nivel de sus apófisis espinosas para formar la cresta sacramedia. Lateralmente a la cresta sacramedia se va a encontrar aquí un canal a ambos lados que se llama el canal sacro. Canal sacro. A ambos lados del canal sacro, miren, encontramos aquí una cresta. Se llama la cresta sacra intermedia. Cresta sacra intermedia. Esta cresta sacra intermedia se ha formado por la unión, por la fusión de las apófisis articulares. Las apófisis articulares se han unido unas con otras y han formado la cresta sacra intermedia. Lateralmente a esta cresta sacra intermedia encontramos unos agujeros muy notorios que generalmente son el número de 4, puede haber 5 y en algunos casos hasta 6. Se denominan los agujeros sacroposteriores. ¿Qué estructuras pasan por estos agujeros sacroposteriores? Pues van a pasar los nervios sacros. Nervios sacros. Seguimos. Lateralmente a estos agujeros sacros encontramos otra cresta. Otra cresta acá, que se va a denominar la cresta sacra lateral. Cresta sacra lateral. Esta cresta sacra lateral se ha formado por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. Finalmente, si nosotros observamos bien, a nivel de la cresta sacra media, en su parte inferior, se divide en dos colitas, si quieren llamarlo así, que se llaman astas del sacro. Astas del sacro. Estas dos, astas del sacro. Estas astas del sacro van a delimitar un espacio acá. Hay un espacio, hay un vacío. Este espacio se ha denominado hiato del sacro. Hiato del sacro. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna duda, pregunta? Nada más respecto a su cara posterior. La siguiente foto. Ahora vamos a ver su cara anterior del sacro. La cara anterior del sacro es una cara cóncava, casi plana, lisa, donde se van a encontrar pocos detalles anatómicos. No hay muchos. Me refiero a detalles anatómicos de importancia. Por ejemplo, miren acá, se han encontrado unas líneas de forma transversal que son los vestigios, los restos que quedaron de la unión de los cuerpos vertebrales. A estas líneas se las ha denominado líneas transversas. No tiene ningún otro nombre en particular, solo se denominan las líneas transversas. Lateralmente a las líneas transversas encontramos otros agujeros que también son en similar número a los agujeros que hemos encontrado en la cara posterior. Pueden ser 4, 5 y en algunos casos hasta 6. Estos agujeros se denominan los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores. ¿Qué pasa por estos agujeros sacros anteriores? Nervios sacros anteriores. No hay mucha ciencia, ¿no? No hay más detalle anatómico en esta cara anterior.
Vamos para sus caras laterales, pasamos, ¿vale? Su base. La base. La base del sacro se divide en dos partes. Una parte central, céntrica, y dos porciones laterales. En la parte central, en la estructura céntrica, encontramos el primer cuerpo vertebral, sacro. El primer cuerpo vertebral, sacro. Amplio, grueso, ancho. Detrás de este primer cuerpo encontramos este conducto de forma triangular. Se va a denominar conducto sacro. Conducto sacro. Lateralmente al cuerpo y al conducto sacro se encuentran estas dos estructuras más o menos de forma triangular y parecida a unas alas. Se van a llamar alas del sacro. O a un lado, al otro lado. Las alas del sacro. Nada más respecto a su base. Siguiente fábrica. Ahora sí, entramos a sus caras laterales. Sus caras laterales del sacro también se dividen en dos partes. Una parte superior articular y una parte inferior no articular. La parte superior articular encontramos primero esta carilla, que más o menos tiene o le han dado la forma de un pabellón auricular. Por tener más o menos esa forma, será denominado carilla auricular. Carilla auricular, porque parece como un pabellón auricular. Esta carilla auricular sirve para articularse con el hueso ilíaco. Esta carilla auricular sirve para articularse con el hueso ilíaco. Posteriormente a la carilla auricular encontramos una zona con múltiples perforaciones, varios agujeros. A esta zona se la ha llamado zona cribosa, o también algunos lo llaman fosa cribosa. Zona cribosa, o también la han llamado fosa cribosa. En el libro incluso dice primera zona cribosa. La carilla auricular se articula con hueso ilíaco. Hueso ilíaco. Nada más respecto a sus caras laterales. La siguiente parte. En el vértice del sacro se va a encontrar la última estructura de esta columna vertebral. Es el coxis. Este es el coxis. El coxis se dice que es una estructura de forma triangular, igual de base superior, de vértice inferior, que según la literatura dice que está formado por la unión de 3 a 6 vértebras coxígeas. 3 a 6 vértebras coxígeas, que igual, pues, en su desarrollo embriológico, estas vértebras se han ido fusionando unas con otras, se han unido, se han pegado. Tiene dos caras, una cara posterior que estamos viendo, una cara anterior, una base, un vértice, dos caras laterales. ¿Cuáles van a ser los únicos detalles anatómicos de este coxis? Miren, a nivel de la base sale una especie de cuernitos, más cuernos del cuerpo humano, ¿no? Uno cree que solamente tenemos cuernos en la frente, pero tenemos cuernos hasta en la cola, miren. Pobre de nosotros los hombres, ¿no? Así sufrimos. Pues estos pequeños cuernitos se llaman astas del coxis. Astas del coxis. Lateralmente también va a dar nacimiento a otras astas. Aquí hay una y aquí hay otra poco notoria. Estas se llaman astas laterales del coxis. Por lo tanto, el coxis tiene dos pares de astas. Unas superiores, las astas del coxis, y dos laterales, las astas laterales del coxis. No hay ningún otro detalle más. ¿Por qué nombrarlos mucho al sacro y al coxis? Porque, como les había dicho en la primera clase, pues es muy frecuente en el sexo femenino las fracturas del coxis. Ahora, les pregunto, cuando alguien tiene fractura del coxis, ¿qué se hará? Un yeso en su cola. Te imaginas un yeso aquí, ¿por dónde vas a sacar?
¿Vale? ¿Cómo se soluciona? Y eso, imagínense si está fracturado, cada vez que esa mujer vaya al baño a tener deposiciones, cada vez que pasa la S cervical, la ampolla rectal, se mueve el coxis. Si está fracturado, le va a doler, no va a querer acercar. ¿Qué hacemos? Una sonda. ¿Ah? Una sonda. Híjole, imagínese. Amiga, tu color no es mi sonda, cuidado la pizza. Se retira. Se hace cirugía, se abre, se corta, se saca el coxis, se bota y se cierra. O si quieres le das de recuerdo a la chica. Y arete que se corta. Doutor, então qual é a função do cox? Ninguna función. Por eso es de que cuando existe la fractura, como ha dicho su compañero, se hace la cirugía y se retira la pieza ósea. ¿Sí? Vamos a ver la próxima clase cuando lleguemos a articulaciones y ligamentos. Existe una articulación muy importante entre el sacro y el coxis, que en todas las mujeres que están ahorita presentes es móvil, se mueve. Se empieza a osificar a partir de los 35 años. Por eso que las mujeres cuando están embarazadas tienen más de 35 años, mejor hacer cesárea, porque como ese coxis ya no se mueve, pues no va a poder pasar la cabeza del niño, se va a fracturar. ¿No? Eso ya vamos a ver. La siguiente parte. Miren, esta es su cara anterior, feo, ¿no? El coxis. Bueno, ya hemos visto toda la columna. Ustedes ya han visto el primer semestre cervicales torácicas, acabamos de ver lumbares, sacro y coxis. Ahora vamos a ver la columna vertebral en general. La columna vertebral en general es una estructura que muchos la han denominado como el eje del tronco. Es el eje. Esta columna vertebral está formado por varias vértebras, como lo hemos estudiado. ¿Cuántas cervicales va a haber? 7. ¿Cuántas torácicas? 12. 12. ¿Cuántos lumbares? 5. ¿Cuántos sacros? 5. 4 a 6. 5 sacros. 1, 2, 3, 4. Un sacro formado por 5 vértebras sacras. Y un coxis, ¿no? Esta columna vertebral, pues tiene su longitud. ¿Cuánto va a medir? Foronda. Ayer ya hemos visto eso. ¿Cuánto? Hija de 45. 75. 75 centímetros de longitud tiene la columna vertebral. Pero, esto sí, en todo este semestre, ustedes van a ver, ahora que ya vamos a entrar a abdomen y demás, muchas dimensiones, tamaño del estómago, del hígado, del vaso, del riñón, del ureter, montón. Pero estas dimensiones que ustedes siempre vean, no es exacto, sino es una aproximación. Por ejemplo, a ver, párate. Miren, es alto su compañero. ¿Ustedes creen que su columna sea 75? No creo, yo creo que sea 80, 85 es alto. Pero a ver, tu compañero. Párate un ratito, por favor. Miren, es más pequeño, más bajo. Imagínense 75, póngale aquí, se va a salir su columna. Entonces, de ella debe ser 40, 45 centímetros. Varía, gracias. Varía de acuerdo al tamaño de la persona. A veces muchos alumnos se quedan con esta idea y cuando llegan al internado les preguntan ¿cuánto mide la columna? 75, ¿de este para 75? Si el paciente es así, no hay. Es una aproximación, ¿sí? Bueno, también observamos que esta columna vertebral no es recta. Nunca van a encontrar una columna vertebral recta, perdón. Nunca es recta. También dice que si nosotros observamos la columna de anterior a posterior, tiene una leve desviación hacia el lado izquierdo. Nunca es recto, siempre tiene una ligera desviación hacia el lado izquierdo. Pero eso no quiere decir de que nosotros vamos a estar así, ¿no ven? No, es normal que se vaya a hacer así, ¿no ven? No, tiene una leve desviación. Por eso es que los traumatólogos tienen un instrumento que se llama goniómetro. Con eso se miden ángulos de la columna, desviaciones de la cadera, etcétera, etcétera. Bueno, también si nosotros vemos en un corte sagital a la columna vertebral, vemos que esta columna tampoco es recta. Miren cómo parece una S. Y eso, ¿no es? Nunca es recto. Pero estas curvaturas que presenta la columna
tiene su importancia. Tiene dos curvaturas convexas y dos curvaturas cóncavas. Por ejemplo, a nivel cervical, tomando en cuenta de anterior, ¿la columna cervical será cóncava o convexa? Convexa. Hemos dicho, vamos a considerar de anterior a posterior. Es convexa. La columna torácica, cóncava. Columna lumbar, convexa. Sacrocoxis, cóncava. Entonces son cuatro curvaturas que sí o sí debe cumplir la columna vertebral. Pero, ¿ustedes creen que el individuo cuando nace con las cuatro curvaturas? Pues no. Los chiquitos, los recién nacidos, su columna es rectita, lindo, hermoso, bonito. Después cuando nos volvemos viejos como ahora sí queda una desgracia. Pero, ¿cuándo es que se forma, por ejemplo, la curvatura cervical? Cuando el chiquito ya sostiene su cabeza. ¿Alguien de aquí tiene hijos, hijas, adoptados, achacados? No sé. 1, 2, 3. ¿Qué edad tiene tu bebé? 3 meses. ¿Ah? 10 veces. Ya está viejo. Acá. 11 años. Quedamos con el compañero. ¿A qué edad tu hijito ha empezado a sostener su cabeza? Muy bien. Más o menos a los 3, 4 meses, el chiquito cuando tú lo levantas, el cacho cae así. Parece como gallina muerta, así. Se cae. Pero cuando va desarrollándose el chiquito, neurológicamente, empieza a controlar ya el peso de su cabeza. Por eso cuando tú lo levantas, el chiquito ya levanta su cabeza. Al levantar su cabeza, todo el peso de su cráneo, ¿dónde va a ir? A la columna cervical. De lo que era recta la columna cervical, por el peso, se dobla. Por el peso, se dobla. Se forma la primera curvatura. ¿Sí? La primera curvatura. Luego, ¿qué cosa ha hecho tu hijito? Después que ha sostenido su cabeza. ¿Se sienta o no se sienta? Se ha empezado a sentar. Cuando se sienta, ¿dónde va a ir todo el peso? A la columna torácica. ¿Qué cosa se forma? La segunda curvatura. De lo que estaba así, pues otro es el viejo, se ha sentado. Se ha formado la curvatura torácica. Después que se sienta, ¿qué cosa va a hacer el chiquito? Se va a parar. ¿Dónde va a ir todo el peso? A la columna lumbar. ¿Qué se forma? La curvatura lumbar. Otra vez se vuelve a doblar la pobre columna. Se forma la columna lumbar. Es ahí, es en este nivel donde casi el 90% del peso del cuerpo humano radica ahí. Ahí termina el peso. Por eso les decía a mis alumnos de práctica el día de ayer que muchas personas, especialmente los obesos o los que cargan mucho peso, ¿dónde se colocan las manos cuando están cansados? Aquí atrás, ¿no? O las embarazadas, ¿han visto cómo están las embarazadas? Así se colocan. Y se agarran sus manos atrás, tratando de equilibrar el peso de su cuerpo. Porque ¿dónde va todo el peso? A la columna. Luego, ¿cuándo se forma el sacro y el coxis? ¿Ah? Nacen con esa curvatura. Todos nacemos con el sacro y el coxis adquiriendo esa curvatura. ¿Han visto? Esa es la lógica del cual se han formado estas curvaturas en el cuerpo humano. Pero, como toda parte del cuerpo, existen patologías. Por ejemplo, si esta curvatura, hemos dicho que la columna tiene una leve desviación hacia el lado izquierdo. Si esta desviación es muy pronunciada, las personas están así chuecos, ¿qué se va a llamar? Han debido ver, ¿no? Algunas veces en la calle personas son chuecos, ¿no? Eso se llama escoliosis. Escoliosis. Son personas que lamentablemente esa su leve desviación pues es muy pronunciada y están así todos chuecos. Eso se llama escoliosis. Luego hay personas que esta curvatura lumbar es muy pronunciado. En vez que sea de estas características, viene así. Y aquí está su cola, así. Esas personas cuando caminan y se paran, su potito parece como cola de pato, así levantado. Y eso es lordosis. Se llama lordosis. Es una patología, es cuando la curvatura de la columna lumbar es muy pronunciada, muy marcada. Se llama lordosis.
Luego hay personas que son jorobados, ¿no? Parece como si tuviera una mochila aquí adentro, ¿no? Eso se llama cifosis. Cifosis, que quiere decir que a nivel de la columna cervical y la columna torácica se ha formado una deformidad y ha adquirido esa posición, la cifosis. Entonces, miren, hay patologías respecto a esta conformación normal de la columna, en el cual sí o sí ustedes tienen que saber. Luego ya cuando lleguen a traumatología ya verán los ángulos, exactamente cómo se mide, etc. Doutor, esta lordose, escoliose y esas patologías pueden ser en cualquier nivel de la columna. Cualquier nivel. ¿Sí? Ahora, también otra patología de la columna es el aplastamiento de cuerpos vertebrales. La famosa hernia de disco. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos articulaciones. Pero han debido escuchar, ¿no? En la mayoría de los deportistas, hernia de disco, o que alguien sufrió aplastamiento de los cuerpos vertebrales, etc. Eso lo vamos a ver. Ahora, estas patologías de escoliosis, lordosis, tienen su tratamiento. Se coloca unas barras de fierro, acá, unas barras para enrectar la columna, lo mismo en la parte anterior y posterior, para sujetar la columna y no tenga esa desviación. ¿Cuánto de peso puede sostener la columna vertebral? Depende de la musculatura. 600. Sí. ¿Cuánto? Dobro do peso. Dice 70, 80, ¿cuánto pesas vos? 115, entonces ya está fregado. Schwarzenegger carga 350 cargado. ¿Van a averiguar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero van a averiguar cuánto de peso puede sostener o aguantar la columna vertebral para poder evitar el aplastamiento de cuerpos vertebrales. Muy bien. Bien, entonces miren, ya hemos visto toda la parte ósea del abdomen, que hemos visto la columna lumbar. Ahora nos vamos a pasar a la parte ósea de otra caja que se encuentra por debajo del abdomen, la caja pélvica, la famosa pelvis. Ahí está. La caja pélvica o pelvis es una estructura, es como un armazón, un protector. ¿De qué? De todos los órganos pélvicos que se encuentran en su interior. Vejiga, principalmente. Está el recto, está la próstata, está el útero en la mujer, ovarios, trompa, etc. ¿Sí? Son todos los órganos intrapélvicos de importancia. Esta pelvis está formado por estructuras óseas en la parte posterior, lateral y anterior. En la parte posterior está formado por ¿quiénes? ¿Qué es esto? Sacro, Cox. eso ya lo hemos visto. En la parte lateral y anterior está formado por toda esta estructura ósea que se llama hueso coxal. Hueso coxal, así se escribe coxal. Hueso coxal, está formado por el hueso coxal. Pero este hueso coxal a la vez está formado por tres estructuras óseas que se han unido entre sí, que se han pegado. Pasaron la siguiente. Pasado. Ahí. ¿Qué estructuras óseas se han pegado? Primero, este se va a denominar hueso ilíaco. Este, hueso del pubis. Y este de aquí abajo, isquio. Así se escribe isquio. Isquio. Entonces, el hueso coxal está formado por tres estructuras óseas que en su desarrollo embriológico se han unido, se han fusionado y han formado toda esta estructura ósea. ¿Qué huesos